Buenos días, queridos colegas a nivel nacional. Vamos a dar respuesta a las preguntas que hicimos en el módulo número 2 de Derecho Constitucional relativo al territorio. Primera pregunta. ¿Cuál es el primer documento histórico con que Honduras como Estado comienza a tomar forma? Bueno, debemos recordar que tuvimos la Constitución de 1825 de Dionisio Herrera, donde decía que el territorio de Honduras era lo que era antes el antiguo obispado de Honduras. Y en la Constitución de 1839 dice la Constitución que el territorio de Honduras lo forma la antigua provincia de Honduras. Pero diría yo que el primer documento que ya se le empieza a reconocer como tierra hondureña es el tratado que firmó la República de Honduras con Su Majestad el Reino Unido, que se llama Tratado Guay-Cruz en 1862, donde Su Majestad Británica conviene en reconocer las islas de Roatán, Guanaja, Elena, Utila, Barbareta y Morat como islas de la bahía y situadas en la bahía de Honduras como una parte del territorio de Honduras. Aquí se reconoce por parte del Imperio Británico que estas islas de la bahía son de Honduras. Y por orden de fecha me parece que este es el primer documento histórico que le va dando forma al territorio. La segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de los 40 kilómetros que está en la Constitución de la República, donde dice que los extranjeros no pueden comprar desde la frontera hacia adentro del territorio por 40 kilómetros? El abogado Max Velázquez Díaz publicó un artículo que se los estamos haciendo llegar sobre la prohibición de los 40 kilómetros. Él sostiene que el gobierno de Honduras emitió el decreto 143 del 30 de septiembre de 1955, donde se prohíbe a los extranjeros la adquisición de tierras en los límites que establece los 40 kilómetros. Sin embargo, yo tengo mis reservas porque es el único documento escrito que he encontrado donde explica el origen de los 40 kilómetros. Yo no estoy de acuerdo porque en la Constitución de Tiburcio Carillas Andino de 1936, en el artículo 155, expresamente se dice que se prohíbe la enajenación del dominio pleno de los terrenos del Estado, y que a continuación se expresan en las zonas limítrofes a los estados vecinos y los situados en el litoral de ambos mares en una extensión de 40 kilómetros hacia el interior del país. O sea, el abogado Max Velázquez Díaz sostiene que es el decreto de 1955. Yo me iría más atrás. Yo sostengo que es la Constitución de Carillas de 1936, que ese viene siendo el origen de los 40 kilómetros en Honduras. No así en México, que en México también establecieron una prohibición a raíz de que Estados Unidos les quitó las tierras a los mexicanos en el norte. Entonces ellos pusieron una disposición que para evitar que colonizaran en la frontera solamente pueden comprar mexicanos por nacimiento. Pues así tenemos nosotros, hondureños por nacimiento son los únicos que pueden comprar en la frontera. Luego, la pregunta número 3. ¿Cuáles son las últimas reformas constitucionales relacionadas con el territorio? Bueno, el territorio es un artículo pétreo y se considera inalienable y el que lo toque es delito de traición a la patria. Sin embargo, se reformó el artículo 329 constitucional relativo a las zonas de empleo y desarrollo y dice que una porción de nuestro territorio estará sujeta a las ciudades modelo. Eso es muy discutible, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya dijo que ese decreto no era inconstitucional. Tengo mis reservas, porque el recurso de inconstitucionalidad puede presentarse aunque haya sido fallado en cualquier tiempo, en otra oportunidad. Creo que no se consultó al pueblo y creo que para ese tema también hay que consultarle al pueblo. Me parece que habría que tener presente entonces el artículo 329 constitucional, que están tocando el territorio. Luego, la pregunta número 4. ¿Cuál es el área territorial de Honduras? Hoy, después del fallo con la República de El Salvador en 1992, el área territorial es 112.492 kilómetros cuadrados. La pregunta número 5. ¿En qué consiste el decreto Galvez Soberanía?
debemos recordar que la Constitución dice cuáles son los límites de nuestro territorio, pero hay una parte que establece que habla de 12 millas y 200 millas náuticas. El origen es un decreto que ya muy pocos profesores lo mencionan, que es el decreto Gálvez Soberanía, que fue aprobado el 17 de enero de 1951 por el Congreso Nacional de Juan Manuel Gálvez, que era don Camilo Gómez, el presidente del Congreso Nacional. Él declara en este decreto que la soberanía de Honduras no solamente es el territorio continental, sino que se extiende a la plataforma submarina del territorio nacional, continental e insular, y en la mar 200 millas marítimas de distancia en la costa continental hondureña. Y respecto de las islas de Honduras, en el Atlántico, esta demarcación se trazará señalándose una zona de mar contigua a las costas de dichas islas hasta una distancia de 200 millas. O sea, esto que está hoy en la Constitución de la República y que habla de zona continental, zona contigua, su origen lo tiene en el decreto Gálvez Soberanía de 1951. Luego, la última pregunta, que es: ¿cuál es la última porción de nuestro territorio que nos fue entregada y que estaba sujeta a colonialismo? Ya Honduras ha venido recuperando tierras, y en realidad la última decisión es la decisión de la Corte Internacional de Justicia en 1992 con relación a El Salvador. Pero hay una isla que nadie repara en ella, porque el Tratado White Cruz habla de las islas de la Bahía, pero el Tratado White Cruz no menciona las Islas del Cisne, y las Islas del Cisne fueron devueltas por Estados Unidos en 1972, siendo presidente de Honduras el doctor Ramón Ernesto Cruz, y es a partir de esta fecha que se establece en el mapa de Honduras como hondureñas las Islas del Cisne. Esto es todo por hoy y vamos a continuar después con el tercer módulo. Muchas gracias.